Hola, bendecida tarde, saludos. En el último trozo, fragmento de este capítulo 11 de Lucas, dentro de las constantes señalamientos o invitaciones también a abrir el corazón que hace Jesús a los fariseos, viene una frase muy interesante que dice que los fariseos, o habla inclusive del pueblo en general, le hace mausoleos a los profetas que sus padres pues se habían encargado de asesinar. Entonces, ok, el contexto principalmente de esta frase la podemos encontrar en la vida de muchos profetas que están en la Biblia, como el profeta Jeremías, que fue muy perseguido por anunciar pues todas las diversas circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel en torno a la dominio y asedio del pueblo babilonio. O sea, Dios les indica que la mayor libertad del ser humano es el poder darle culto a Él, independientemente del contexto en el que se desarrollen. Pero para mucha gente, principalmente los reyes del pueblo de Israel, pues creían que la libertad era una soberanía política también. Y ante el asedio de los babilonios, pues la actitud que toma justamente el pueblo de Israel es enfrentarse a ellos, y bueno, viene todo el tema de la destrucción del pueblo y el exilio a Babilonia. A veces el principal problema que se radica o la reflexión que hay en torno a todo esto es que a veces la voz del profeta se escucha en función de lo que me favorece, en función de lo que es bueno para mí. Y ahí es donde entramos en una fe, en una espiritualidad de conveniencia. O sea, yo escucho justamente aquellas cosas de la iglesia que me sirven, que me son útiles, pero cuando ya se tocan fibras que me invitan a convertirme, que me inviten a cambiar estas actitudes, pues ya no es la iglesia que me favorece. Pero a veces sí, entonces enaltezco, le doy gloria a Dios, alabo, ando mi crucifijo, ando mi oración, o un pantallazo de una imagen religiosa de Cristo, de quien sea, en mi celular, pero verdaderamente no escucho y no vivo en lo que profeso. Sí. Partamos de dos elementos. No estoy criticando tus signos externos religiosos, sea el que sea, frases, citas bíblicas, estados, en fin, hay muchas formas de manifestar la fe. Lo que se pide, y al final, ¿qué es lo que Jesús critica del fariseísmo? Es la coherencia entre lo que yo creo o lo que yo digo creer con lo que verdaderamente aplico. Entonces ahí es donde entramos en esta reflexión, y sobre todo la parte final, que es pues demoledora. Los fariseos, les dice el Señor, tienen en teoría o se han adjudicado las llaves de la fe, las llaves de la salvación, las llaves de la ciencia, de la sabiduría de Dios, pero cierran la puerta y ni entran ellos ni permiten que los demás entren. ¿Cuántas veces nosotros somos piedras de tropiezo para aquellas personas que están a nuestro lado y que más bien se alejan de Dios por nuestro falso testimonio? Es claro, y también partimos de que nosotros deberíamos de buscar siempre a Cristo y no depender de que lo que diga el sacerdote, de lo que diga la monjita, mi coordinador de grupo, mi papá, mi mamá, etc. Pero lo cierto es que también cuando somos pequeños en la fe, nosotros nos nutrimos del testimonio de otras personas, y es muy difícil cuando aquellas personas que deberían de dar testimonio más bien hacen todo lo contrario. Entonces, al final del camino es una reflexión que entra para todos, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos creer en el Señor, y es si es mi vida coherente con lo que yo intento reflejar de mi relación con Dios. O dicho de otra manera, si yo verdaderamente estoy viviendo en sintonía con Cristo, o simplemente para mí esa fe se convierte en una camiseta que yo me quito y me pongo según las necesidades o según las circunstancias. Es una reflexión muy profunda y muy necesaria, y en estos tiempos más, cuando somos bombardeados por ideologías, e inclusive, como decía el Papa Francisco, corremos el riesgo de convertir la fe en una ideología que en ese aspecto busca atraer adeptos, busca humillar al que no piensa como nosotros, en vez de buscar acercar a todos a la presencia del Señor. Entonces pidamos al Señor verdaderamente la oportunidad y la fidelidad para poder ser coherente entre lo que pienso
con lo que hago y a través de testimonio poder que más personas se encuentren con Él, que yo refleje siempre a Cristo en los demás, hacia los demás. Bendiciones.